El tema es el autoengaño y la falsa religión. Las personas que se engañan a sí mismas son las que mejores engañan a los demás. ¿Escuchó eso? Las personas que se engañan a sí mismas son las que mejor engañan a los demás. ¿No ha oído de alguien que dice mentiras y él mismo se la cree, como los actores del cine? El mayor peligro de engañar a los demás está en que uno acaba inevitablemente por engañarse a sí mismo, afirmaba Eleonora Dawes. Esto no me lo inventé yo, no es una frase mía, son las conclusiones de un reciente estudio publicado en la revista Plus One. Las personas que se engañan a sí mismas son las que mejores engañan a los demás. El autoengaño es un rasgo bastante frecuente en el ser humano y ha sido el objeto de estudio de un grupo de universidades británicas, entre ellas la Universidad de Newcastle, Queen Mary de Londres, Exeter University College de Londres. Los investigadores contaron con la participación de un grupo de estudiantes que se incorporaron por primera vez a la universidad. Todos ellos acudieron a un curso, a una tutoría previa al comienzo de clases. La mayoría no se conocía entre sí, mas interactuaban libremente entre ellos con los demás. Tras esta reunión con los estudiantes, se les pidió que evaluasen a los demás estudiantes, compañeros de ellos, poniéndoles a cada uno una nota, un número, un valor, una posición en un ranking, y les pidieron que en esa lista se incluyeran ellos mismos. Los investigadores observaron que los individuos que se pusieron una nota más elevada a sí mismos también obtuvieron una valoración superior de los demás, independientemente de su rendimiento real. Es decir, aunque realmente no eran los mejores, pero al ser creídos y ellos creerse mucho, también obtuvieron la mejor valoración de los demás, el mejor puntaje de los demás. Y aunque la baja autoestima no es un lujo ni una virtud, los investigadores descubrieron una asociación importante entre los niveles de autoengaño y la capacidad de engañar a los demás. El experimento se repitió 6 semanas después, con los mismos participantes, y los resultados fueron exactamente los mismos, revelando esa correlación entre el engaño a los demás y el autoengaño. Entonces sí se confirmó la hipótesis de que las personas que se sobrevaloran también son sobrevaloradas por los demás. En el caso opuesto, las personas que se creen inferiores también son percibidas como peor por el resto. Llegando a la conclusión, si los individuos con mayor exceso de confianza tienen la posibilidad de ser promovidos, y siendo promovidos esos individuos llegan a altas posiciones, podemos estar creando instituciones de todo tipo, incluyendo abogados, servicios, emergencia, ejércitos, policías, gobiernos, políticos, que sean más vulnerables al riesgo. Instituciones vulnerables, es decir, al no poner al mejor, al más idóneo, y poner al creído, al autoengañado, puede ir esa institución por el rumbo equivocado. Desde las instituciones más pequeñas hasta las más grandes que construimos, el autoengaño puede desempeñar un papel profundo, escuche, modelando el presente y el futuro en el mundo que vivimos. Esto afirman los autores, no son cristianos, son científicos del mundo secular. Bueno, ¿no podría estar afectando a las iglesias y a las religiones del mundo esta forma de ego? ¿No podría ser que en muchos lugares, en vez de estar guiando el más idóneo, estará el que se cree más que los demás? Y por eso ese lugar, esa religión, esa iglesia por eso esa persona se convirtió en un falso maestro y tiene muchos falsos creyentes, entre otros buenos, para ser guiado por un líder. ¿Nos gusta que nos hagan sentir inferior? ¿Será que somos vulnerables al autoengaño y al engaño? Para entender el autoengaño y cómo funciona la falsa religión y sus profetas y maestros, analicemos lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Estaban engañados, porque Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, también dice el Salmo 6:8.
Primero vamos a hacer un recuento de las enseñanzas anteriores bien breve para recordar, para entrar en esta materia. Porque es imposible entender todo esto a cabalidad sin ver la idea completa que trae Jesús desde el principio en este Sermón del Monte. Sin analizar el contexto de qué venía Jesús hablando cuando dijo esto, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué habló antes de este texto? Bueno, sobre los falsos profetas, sobre eso habló. Los falsos profetas vestidos con piel de oveja que estudiamos la semana pasada y está en el link de esta descripción. Sobre los falsos profetas vestidos de piel de oveja, pero que son lobos rapaces. Y antes de los lobos rapaces y los falsos profetas, está hablando de la puerta ancha y el camino espacioso, en contraposición con la puerta estrecha y el camino angosto. Todo lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, te dirige, te guía a entender cuál es la fe verdadera, la religión verdadera, a encaminarte por ella. Aunque usted lleve muchos años de cristiano, aunque usted lleve muchos años predicando, si usted estudia el Sermón del Monte, su vida va a ser afectada de una manera dramática si usted quiere ser sincero con Dios. Si un profeta, un maestro o un creyente tiene una enseñanza que te guía por la puerta ancha y el camino espacioso y no te dirige a la puerta estrecha y el camino angosto que enseñó Jesús, ese maestro, ese profeta, ese creyente es falso. Esa religión, ese credo, esa fe es falsa. Y sus líderes fuertes candidatos a lobos rapaces. ¿Cómo se reconocen estos lobos rapaces? Estudiamos. Si no tienen fruto del espíritu en el carácter, si su comportamiento no se ajusta a lo que dice cuando enseña, cuando ese líder, ese profeta o maestro no tiene misericordia del pueblo, cuando acrecenta sus lujos de la pobreza del pueblo, cuando se suma a los gobernantes para explotar el pueblo, cuando no le enseña a la gente la fe que enseñó Jesús de la puerta estrecha y el camino angosto y difícil. Con todo eso es un candidato a ser falso. Pero ya en este pasaje que estudiamos hoy, donde él dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ya en este pasaje el Señor Jesús está diciendo que tampoco pongan la confianza en los profetas, maestros y creyentes solo porque hacen señales maravillosas. Pues los milagros no son un indicador de que sean verdaderos y que ellos van a entrar al reino de los cielos y que te van a guiar a ti también a entrar al reino de los cielos. Ni siquiera los milagros, las señales y la liberación de los demonios sería válida, sería una validación segura de que un maestro, un creyente o un profeta es verdadero. ¿Qué lo valida verdaderamente? Lo que dijimos, los frutos del Espíritu en su carácter, su comportamiento, de acuerdo a la palabra y que predique lo mismo que predica el Señor Jesús. Si dice el Señor Jesús que son muchos, ¿cuántos leímos en el versículo que le van a decir Señor, Señor? Mateo 7:22, muchos. Entonces, si Jesús dice que son muchos los que toman la puerta ancha, que son muchos los que toman el camino espacioso, que son muchos los que le dirán Señor, Señor, y que hicieron milagros en su nombre, quiere decir que los que están engañados son muchos, que son muchas las religiones falsas, que son muchos los falsos maestros, que son muchos los falsos profetas, que son muchos los falsos creyentes, hermano. Entonces tenemos que ponernos, Jesús, eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dijo Jesús, tenemos que estar atentos y dedicarnos también a hacer una auditoría de nuestra fe y de nuestra creencia. ¿Qué es lo que valida? ¿Qué es lo que confirma que eres un verdadero creyente, un verdadero maestro y que estás en la religión verdadera? No según lo que diga yo, según lo que dice Jesús. Porque quiero decirles que yo no es que cumpla todo esto que estoy predicando. Pues como dice Pablo, no es que lo haya logrado. Antes decía él que era el primero de los pecadores, sino que se extiende hacia adelante tratando de alcanzarlo, olvidando lo que está detrás. Bueno, ¿qué es lo que valida que de verdad somos verdaderos creyentes, verdaderos profetas o maestros? Todas las religiones, todas,
dicen que las otras son falsas. ¿Es verdad o mentira? Y entonces, ¿cómo sabemos? Pero aquí Jesús, el que sí puede decir cuál es la verdadera y la falsa, no está hablando de religiones paganas o satánicas. Él no está hablando aquí del que le va a decir Señor, Señor, el del budismo o del islamismo o el satánico o el brujero, porque eso no le van a decir a él Señor, el Señor. No, él está hablando aquí no de religiones paganas o satánicas. Él está hablando de religiones entre aquellas que dicen buscar al Dios de la Biblia. Y entre esas religiones que dicen buscar al Dios de la Biblia, que incluso dicen buscarlo a Él, hay muchos que son falsos según Jesús. Entonces incluso hacen milagros en su nombre, salen por la televisión, tienen carros blindados, son famosos. Entonces tenemos que analizar qué es lo que creemos, qué nos están enseñando, a quién le ponemos nuestros oídos. Pues Jesús hace que cuestionemos todo y a todos. Está bien que usted cuestione todos y a todos, incluyéndome a mí, para definir si lo que creemos es verdadero o es falso. Una gran controversia entre las religiones es saber a dónde nos inclinan de dos extremos posibles que voy a mencionar. Primer extremo, somos salvos por obra, por cumplir normas, por cumplir reglas religiosas, por cumplir leyes. El otro extremo, si somos salvos por fe, porque si es por fe mi salvación, no tengo que tomar el camino de la autonegación, no tengo que cumplir ningún tipo de regla religiosa, no tengo que cumplir ningún tipo de leyes, pues cumpliendo mandamientos no me salvo y vivo una vida libertina, pecando porque mi salvación no es por obra. Incluso aquí me le han llegado a células, a cultos de hogares y le han dicho a las personas, no, pero usted siempre es salvo, el que se apartó es porque nunca había nacido de nuevo y la salvación no se pierde. Pues eso se sale solo al final, hasta que se muere, no se sabe. Entonces, ¿qué inventaron nuevo? El agua tibia. Bueno, yo me entiendo. Oiga esto, si cumpliendo mandamientos no me salvo, entonces vivo una vida libertina, de pecado porque mi salvación no es por obra. Pues claramente, si alguien piensa así, ese es el camino espacioso y la puerta ancha. Y de seguro se va a condenar. Cualquiera de los dos extremos se va a condenar. Pues entonces, ¿cómo es? Estos dos extremos, recuerde, se los resumo. Por ley y por obras, y los otros... no, una vida libertina porque es por fe. Pues entonces, ¿cómo es? En el Sermón del Monte, el Señor Jesús pone un perfecto equilibrio y pone el fin de esta discusión. Más adelante lo vamos a comprender completo, vamos a entenderlo aquí mismo. Trataremos de establecer ese equilibrio. Y termina Jesús este sermón aplicando con estos textos, afirmando que el que no logre hacerlo como Él lo dice, no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces estudiemos bien para ver cómo es que Él dice que hay que hacer. Las falsas religiones te van a inclinar a los dos extremos que di, ¿sí? Los falsos maestros te van a disfrazar una religión, en el primer extremo, de disciplina estricta y piadosa, o de feliz libertad para engañarte en una de las dos. Si dice la palabra que Satanás se disfraza de ángel de luz, que la luz es uno de los símbolos de la palabra, de la iluminación de la palabra, de la revelación de la palabra de Dios, quiere decir que Satanás se disfraza de religión, de conceptos, de doctrina, de explicación de la palabra, que parten de la verdad, pero se tuercen. Entonces Satanás engaña con luz falsa, pero no es real. Es un disfraz que imita, pero que distorsiona la luz verdadera. Acuérdate qué le dijo la ratona al ratón difunto. El veneno de ratón es 98% maíz y un 2% veneno. El problema no es el 98% de maíz, sino el 2% de veneno. ¿Por qué razón tanta gente, la mayoría, como dice Jesús, muchos, como dice el Señor, pertenecen a la religión falsa a nivel global y en todas las épocas? Uno, porque el mundo entero está en las manos del diablo, en las manos del maligno, como dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos están bajo el maligno? El mundo entero. Y dos, ¿por qué también? No solo porque Satanás domina el mundo, sino por el egoísmo, porque el egoísmo domina el corazón del ser humano, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús no le está hablando de una religión falsa en específico. Cuando digo esto, hermanito cristiano, no piense que está hablando de los mormones, de los budistas, de las sectas que usted conoce, no. Porque
hasta dentro de las llamadas sanas doctrinas hay falsos profetas que son como lobos. Como ya dijimos, él está hablando de religiones entre aquellas que dicen buscar al Dios de la Biblia. Y entre esas religiones que dicen buscar al Dios de la Biblia, que incluso dicen buscarlo a Él, hay muchos que son falsos según Jesús. Creen diferenciarse en alguna controversia doctrinal, pero realmente esa diferencia es en esto que dice Jesús. Desde las que son legalistas y ven en la justicia propia, en la mortificación de la carne, el camino al cielo, en contraposición con las que son libertinas y creen que pueden hacer lo que quieran y que de todos modos serán salvos. Por eso digo que Jesús expone y reprende a todos, a los dos extremos. Como ya dijimos, en el primer extremo, los que dicen somos salvos por obra, por cumplir normas, por cumplir leyes religiosas. En el otro extremo, si somos salvos por fe, si es por mi fe mi salvación, no tengo que tomar el camino de la autonegación, no tengo que cumplir ningún tipo de regla religiosa, pues cumpliendo los mandamientos me salvo, vivo una vida libertina pecando porque mi salvación no es por obras. Jesús les estaba hablando, cuando habla del primer extremo, de los religiosos, de los legalistas, les está hablando a los fariseos y los identifica directamente. Los identifica a ellos con la religión falsa y les llama y habla de ellos como falsos maestros que se inclinan al extremo del legalismo y la religiosidad. Pero esa es la mitad de la verdad, porque Jesús gastó más palabras en este mismo Sermón del Monte y en el resto de la Biblia hablándole a los libertinos que a los fariseos y legalistas. Porque aquí mismo en el capítulo 5:17 les habla a los libertinos también, a la falsa gracia, a los salvos siempre salvos, y les dice, no crean que he venido a eliminar la ley, sino a cumplirla. En otras traducciones dice, he venido a darle el verdadero sentido, a darle su verdadero valor. Y expone una serie de mandamientos más difíciles que los que tenían los fariseos. Pues estos mandamientos que dio Jesús iban directo a la negación del ego. Con solo mirar a una mujer ajena ya se adulteró. Ya no es ojo por ojo según Jesús. Ahora es ama a tus enemigos y ayúdalos. Ahora es pon una mejilla por la otra mejilla si te golpean una. El que le diga a su hermano tonto es reo de juicio y demás y demás. Él se lo dice a esos libertinos del pueblo judío que no llevaban una práctica sincera del judaísmo y que se encontraron con el Señor Jesús. Muchos de ellos, si usted lee el Nuevo Pacto, se da cuenta que muchos libertinos se encontraron con Jesús y fueron transformados. Por ejemplo, la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Él le dijo, sí, te perdono, pero no peques más. Es decir, le puso una regla, no lo hagas más. Saqueo, que robaba, tuvo que dejar de robar y devolver. Mateo, que era publicano, tuvo que dejar todo eso. La mujer que con las lágrimas lavaba los pies de Jesús y lo secaba con el cabello, vendía su cuerpo, también ella se arrepintió. A ella le habló el Señor con su palabra y con su presencia. También podría contarse entre algunos libertinos, algunos que no cambiaron. ¿Se acuerda? Que siguieron en su libertinaje. Por ejemplo, Herodes. Herodes era de ascendencia del linaje de Saúl, edomita. De ahí venía Herodes, pero Herodes nació como judío, se crió como judío, converso supuestamente al judaísmo. Y él era la autoridad del pueblo judío en cuanto a lo político. Y a quien también Juan el Bautista, yo siempre decía antes cuando no conocía, ¿por qué Juan el Bautista regañaba a Herodes y no a Poncio Pilato? Porque Poncio Pilato era romano. Él regañaba a Herodes porque era del pueblo de Dios, supuestamente. Era judío y era del judaísmo. Y Juan el Bautista reprendía a Herodes por vivir con la mujer de su hermano. Mire qué libertino es. Vivía con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista lo reprendió. A quien también asesinó. Mató a Juan el Bautista por regañarlo. Al profeta, según Jesús, más grande hasta ese momento. Y también mató mucha gente, incluyendo a su propia esposa. Mató a la esposa y a sus hijos. Bueno, la peor de sus maldades fue cuando mató al profeta Juan el Bautista. En contraposición a esos libertinos, ahora dice en Mateo 5:20, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Si había hablado a los libertinos cuando les dijo que no crean que vengo a eliminar la ley, vengo a hacerla cumplir, ahora le hablaba a los religiosos. Si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué la justicia que tienen los fariseos era insuficiente para entrar al reino? ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Los fariseos practicaban una religión donde la salvación se gana con justicia propia, la justicia por obras, es decir, los legalistas, que por el cumplimiento estricto de la ley, la observación de muchas normas religiosas, podrían ser justos delante de Dios.
y alcanzar la salvación. ¿Qué tan justo tendrías que ser para salvarte por obras? Tendrías que ser perfecto sin faltar un punto de la ley, sino la misma ley te condena. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Toma Santiago del Antiguo Pacto. Sabemos, o debemos saber, que la religión verdadera es de camino difícil, es de puerta estrecha, de hacer morir el ego, de hacer morir la carne. Pues estos mandamientos, como por ejemplo los que dio Jesús, los mandamientos morales, son más difíciles que los rituales y civiles. Cualquiera hace ayuno, cualquiera celebra una fiesta religiosa, cualquiera dice una oración en hebreo, cualquiera cumple un rito, cumple un mandamiento ritual, mata una vaca, mata un chivo. Lo difícil es cumplir los mandamientos morales, porque esos atacan a tu ego y a mi ego. Esos pelean con nuestra mala naturaleza. Por ejemplo, no adorar ídolos, no matar, no robar, no decir falsos testimonios, honrar a padre y madre y más y más. Pero después, lo que falla todo el mundo es en entender esto. Después que lo hayas hecho todo, después que hayas cumplido los mandamientos morales como nadie, a lo que más pueda debes reconocer que tu justicia es por fe y que tu salvación es por gracia. Ahí es donde fallan. Ese es el punto de encuentro, ese es el punto de equilibrio. Hágalo todo, pero no sea creído. Dele la gloria a Dios. Eso te pone en una posición de hacerlo todo y no atribuirte nada. No darte gloria a ti mismo y creer que mereces el cielo. Es decir, te lleva a no creer, aunque lo hagas todo, que mereces el cielo por tu disciplina y por tu justicia. Por eso el cristianismo pide todo de ti. Eso es lo difícil. Y ahí es donde no dan el punto de equilibrio los falsos maestros y profetas. Y Dios no se lo revela por el ego tan grande que tienen. Entonces, si es tan difícil, Jesús dijo que hay que orar, llamar y pedir, y se te va a responder, se te va a abrir y se te va a dar. ¿Para qué? Para cumplir esos mandamientos difíciles. Mire que ese versículo, como estudiamos, la gente lo usa para pedir: pida carro, casa y beca. Pero Jesús lo que está diciendo es: si creen que esto que estoy dándoles aquí en este sermón del monte es muy difícil, pues entonces de cumplir, pues entonces pidan, llamen y toquen la puerta al Padre Celestial en mi nombre, para que te conceda poder cumplir los difíciles mandamientos de Jesús, para estar a la altura del mandamiento, sin dejar de entender que es donde fallan los falsos maestros, que si logras cumplir con casi todo, porque todo es imposible para nuestra naturaleza, solo Jesús los cumplió. Si lo logras cumplir casi todo, tu salvación es por fe, porque no llegaste a cumplirlo todo a la perfección. Si fallas un punto, vas para el infierno. Si miramos algunos de los hombres que interactuaron con Jesús y este les corrigió el camino equivocado por el que iban, podemos ver lo que Jesús consideraba una falsa religión, un falso camino. Por ejemplo, Nicodemo, el camino del intelecto más que el amor a Dios. El joven rico, los beneficios de la fe más que el amor, es decir, el amor a las bendiciones materiales más que el amor a aquel que nos da las bendiciones materiales. A los fariseos por estrictos, pero eran malvados al punto de asesinar por celo religioso y por envidia al propio autor de la vida, a Jesús, hombre justo y santo, también Dios. La salvación por obras. La mujer en pleno acto de adulterio: vete y no peques más, por no negarse a las obras de la carne, por libertina. La enseñó pues a que eso también tenía que cambiar. Del versículo 21 al 23 define a los que confiesan a Dios pero hacen maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, lo confiesan, pero Jesús le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Y el 27 habla de los que conocen la palabra correcta, conocen la palabra verdadera, pero no hacen esas palabras. Donde Jesús enseña las dos casas, una sobre la arena y otra sobre la roca. Y dice que el que hizo la casa sobre la roca es el que viene a él, lo oye y hace esas palabras, hace lo que Jesús dice. Entonces son gente que conocen, pero no ponen en práctica. Y el que puso la casa sobre la arena es el que viene a Jesús, oye y no hace lo que Jesús dice. Entonces aquí pone esos dos puntos: los que confiesan a Dios pero hacen maldad, y a los que conocen su palabra pero no la hacen. Entonces tenemos que confesar a Dios. No salva si se practica la maldad. Sí debemos confesar a Dios, pero pelear con nuestro ego y meternos con Dios y pedirle, llamar y tocar la puerta para que nos ayude a abandonar la maldad. Y conocer la palabra verdadera no salva si no las practicas. Y esto implica que son personas que confiesan y conocen, por lo tanto son muy religiosas,
muy entregadas supuestamente a Dios, pero no van a ser salvos porque van a condenación eterna. Se engañan a sí mismos porque están supuestamente metidos con Dios. Aquí dice: Señor, Señor, 3 veces. Señor, Señor, y Señor, Señor, en tu nombre, y Señor, Señor, hicimos milagro. Entonces están apasionados supuestamente, pero aunque supuestamente estaban entregados a actividades religiosas y cristianas, estaban haciendo maldad alternativamente, y dice la Biblia que son muchos. Según de Pedro 2:1, Biblia de lenguaje sencillo, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlos. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Entonces, hay una certeza falsa, hay una equivocación. La gente puede estar honestamente equivocada y esa gente ser llevada en ese sentido falso, en el sentido de una falsa seguridad, ¿sí? Y eso como único se saca es en una evaluación personal con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Evaluarnos, analizarnos a nosotros mismos. En Mateo 7, 21 al 23, el Señor nos sorprendió al confirmar que sí, hay profetas falsos que no son de Dios, que hacen milagros y maravillas y que dicen cosas impresionantes. Pero también los magos del faraón hicieron milagros. En ese tiempo se creía que muchas de las enfermedades eran obra de los demonios. Si una persona estaba enferma, era porque algún demonio había conseguido ejercer una influencia maligna sobre ella, o porque había cometido un pecado que le había dado abertura a un demonio, aunque eso en parte es verdad, pero no siempre. Muchas de las curaciones tenían que ser hechas en aquel tiempo por la parte del exorcismo. Era muy común. Los líderes de la iglesia nunca negaron los milagros de las religiones paganas. Por ejemplo, los romanos atribuían milagros a Esculapio. Esculapio para los romanos fue el dios de la medicina y la curación. Si quiere conocer el símbolo de Esculapio, en todas las ambulancias, en todos los hospitales, en la bata de los médicos, hay una varita que significa, como les digo, las partes del hombre con una serpiente enrollada a veces y a veces con 2 serpientes. Para que veas hasta dónde está metido todo eso. Entonces fue venerado como el dios de la medicina y la curación. En Grecia se han encontrado varios santuarios, pero también a Apolo en la mitología griega, incluido a la mitología romana, quien era uno de los dioses del Olimpo, hijo de Zeus, patrón de la salud, de la belleza, de la música y las bellas artes. Incluso en el Antiguo Pacto no se niegan los milagros realizados por los magos egipcios bajo las órdenes del faraón, Éxodo 7:8. Hasta en el Nuevo Pacto leemos de exorcistas que usaron el nombre de Jesús para echar demonios. Había muchos que usaban el nombre de Jesús para producir milagros y liberación de demonios. Hasta el mago Simón quería comprar ese poder, pero tal vez lo hacían, como el mago Simón lo quería hacer, para su propio beneficio, no para el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que debemos entender que si una persona usa el nombre de Jesús con pretensiones falsas, llegará el día que tiene que rendir cuentas. Todos los evangelistas, cuando era evangelista, amigos míos, que se inclinaron a la prédica de la prosperidad, en poco tiempo consiguieron mucho dinero, pero todos están fuera del ministerio hoy. Y le está pasando también a los líderes televisivos. Si tomaron mucho prestigio, ahora están tomando mucho ataque, y no de gente mala. La propia iglesia los está señalando. Entonces tendrán que rendir cuentas porque sus propios motivos, sus verdaderos motivos serán expuestos, y puede ser que si llega a la muerte sin arrepentirse, sea desterrado de la presencia de Dios y el Señor le diga: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. El Señor le diga: apartados de mí, hacedores de maldad, ganadores de plata, porque nunca los conocí. Hay 2 grandes verdades de valor permanentes en este pasaje. No hay más que una sola manera que se pueda demostrar la sinceridad de una persona en su fe, y esa es su conducta, su carácter, su fruto. Una oratoria elevada, una deslumbrante prédica no puede ocupar el lugar de las obras verdaderas. No hay más que una manera de demostrar el amor, y es mediante la obediencia, el amor a Dios. No tiene sentido decir que amamos a una persona y luego hacer cosas que le hagan daño o partan su corazón. Muchos de los que van a la cárcel veneran a sus madres, veneran a sus hijas, a sus hijos, se tatúan el nombre de los hijos, se tatúan la cara de los hijos en su propio cuerpo, pero cuando salen de la cárcel con su conducta le hacen la vida una desgracia a la madre y a los hijos. También se puede confesar a Dios con los labios, negándole con la vida práctica. No es difícil recitar un credo,
No es difícil ejecutar un rito, pero sí lo es la vida cristiana de negación a la maldad, porque eso le duele a nuestro ego. El que dice que tiene fe sin las obras en la práctica se contradice, lo dice la Biblia. Es una falsedad. Y el que dice que tiene amor sin obediencia dice mentira, pues es imposible. Eso es duro para los libertinos. Pero los que dicen que son obedientes y confían en sus obras y justicia son realmente malvados y se roban la gloria de Dios. Y esto es para los religiosos. Este pasaje hace reflexionar al hacer ver que un desastre vendrá como consecuencia de la desobediencia. Una persona puede aparentar que es un verdadero creyente, que es un verdadero maestro o un verdadero profeta, pero cuando llegue el día del juicio, va a llegar el día del juicio en que Dios va a juzgar y no dejará entrar en el reino a los engañadores. Por eso tenemos que hacer una auditoría, un análisis, una introspección, una evaluación personal, porque eso va a llegar. Usted podrá tener 15 o 20 años, un día va a tener 40, cuando menos se lo imagine va a tener 50 y los jóvenes van a pensar que usted nació así. No, usted hace 3 días era igual que ellos. Eso va a pasar, eso va a llegar el día del juicio y vamos a tener que enfrentar a Dios. ¿Sí? Entonces Dios va a juzgar y no dejará entrar en el reino a los engañadores. Podemos engañar a los hombres, podemos autoengañarnos, podemos engañarnos a nosotros mismos, tener falsas expectativas con nuestros pensamientos equivocados, honestamente equivocados, pero a Dios no. Salmo 139:2, tú disciernes mi pensamiento desde lejos. Ninguna persona puede engañar a Dios que ve el corazón. Tenemos, como dije, que hacer una autoevaluación, una introspección, sobre todo buscar la motivación. ¿Qué nos motiva a orar? ¿Hay alguna maldad en eso? ¿Qué nos motiva a buscar de Dios? ¿Qué nos motiva a colaborar? ¿Hay un motivo trapalero oculto que no hemos querido descarnar en nuestro corazón? Porque podemos ser, mejor dicho, el mejor de la iglesia, el pastor, ¿sí? Pero si seguimos siendo malos. En el Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña a mi conciencia. En el peor de los casos es cuando una persona sigue siendo malo, no es honesto consigo mismo, se hace el bobo con su maldad, pero a la vez, en vez de tratar su ego, su maldad, que le quiere hacer daño a este, al otro, ser trapalero, ser por detrás sucio, entonces, para tranquilizar su mala naturaleza, lo que hace es que se vuelve religioso, se vuelve un fanático, ayuna más que nadie, se prohíbe alimentos, se pone normas que ni el mismo Jesús se puso. Ese es el camino al legalismo religioso, y peor cuando se junta con el libertinaje. Como la conciencia no le acusa porque está entretenido con tantas reglas o con tanto que está haciendo, y así que termina Jesús con esta frase diciendo, cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, se parecerá a un hombre sensato que se construyó la casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordó el río, sopló el viento contra aquella casa y no se cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, se parecerá a un hombre insensato que se construyó la casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordó el río, sopló el viento contra aquella casa y se cayó. Y su ruina fue irreparable o fue grande. La diferencia entre las dos casas estaba en los cimientos. ¿Cómo hace usted para ver los cimientos de una casa si no estuvo ahí cuando lo hicieron? No se ve, no está a la vista. La diferencia no se ve a simple vista. Usted ve 2 cristianos, camisa manga larga, corbata. Usted puede ver 2 cristianos a simple vista, es igualito. La diferencia, ¿dónde está? Abajo, en los cimientos. ¿Cómo se cimentó? ¿Qué palabra lo cimentó? ¿Qué roca? ¿Sobre qué roca está su vida? Y no se ve hasta que no viene una tormenta con inundación. Muchos interpretan que edificar sobre la roca es edificar sobre Cristo y sobre Dios. Y no digo que es mentira, porque en los salmos y en la palabra dice que Jesús es la roca, que Jehová es la roca. Pero claramente dice que edificar sobre la roca es oír y hacer la palabra. Entonces, la roca es la obediencia a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Implica oír, conocer la palabra y hacerla y obedecer, porque Jesús dice, cualquiera que viene a mí me oye y hace. Nos toca venir a Jesús, oír su palabra y tratar de ponerla en práctica. De nuevo, lo fácil en contraposición de lo difícil. ¿Qué es más fácil, hacer una casa sobre la roca o sobre la arena? Es más fácil sobre la arena, pero ¿cuál es el desastre final?
Igualito que la puerta estrecha y que la puerta ancha. El camino ancho es fácil, la puerta ancha es fácil y todo el mundo la toma, pero lleva a la perdición. La puerta estrecha es difícil, el camino angosto es difícil, pero lleva a la vida. Igual acá, construir sobre la roca es mucho más difícil que sobre la arena. El que hace la casa sobre la arena hace los cimientos en un día o no los hace y el otro se demora varios días. Pero entonces el resultado final es el que va a demostrar. La tormenta es la que va a demostrar de nuevo lo difícil contra lo fácil, y Jesús nos manda a escoger lo difícil. Cuando Jesús acabó de hablar todo esto, la gente se admiraba por su enseñanza, porque enseñaba como quien enseña con autoridad y no como los escribas y fariseos. Muchas personas saben que si mueren hoy mismo, sin tiempo para arrepentirse, hay veces que la persona tiene tiempo en un hospital, en la casa, en una cama, y tiene tiempo para reflexionar, pero hay veces que no. Una vez venía de Granada, lo he contado muchas veces, y estaba oscureciendo, o era oscuro ya, y venían dos personas sin luz, había una rastra, una tractomula, un tractocamión, como le quieran decir, entrando y se apagó, y como tenía luces pequeñas, y estaba en la misma línea de las luces de la Virgen que está en la bomba de la entrada, el ídolo que está allí en la entrada de Granada, parece que él confundió las luces del stop de la tractomula con las de la Virgen, y se chocaron con la tractomula o la rastra tractocamión como a unos 90 kilómetros por hora. Ya cuando cayeron al suelo cayeron muertos. Entonces ellos no tuvieron tiempo. Pero hay gente que saben que si mueren hoy mismo, sin tiempo para arrepentirse, no tienen salvación. A muchos otros ni les importa, sobre todo a los del mundo, no les importa el destino eterno. Pero ya sabemos que este sermón no es para ellos, sino que es también para los creyentes que creen que están y realmente no lo están. Para creyentes que tienen falsas expectativas, que se creen que se van a salvar. Hay una señora que Lourdes y yo saludamos, y ha venido, en los 5 años que estoy aquí, ha venido 3 veces a la iglesia. ¿Es cristiana? 3 veces a la iglesia. No es que ha ido a otra, no ha ido a ninguna. 3 veces a la única iglesia. Y le dijimos, ¿pero cuándo te vas a convertir? Se insultó, se puso brava. ¿Cómo? ¿Cómo que me tengo que convertir? Yo soy creyente. Entonces aflojamos, no quisimos darle presión, porque ella creía que salva, haciéndose tatuajes en el mundo, y cree que, entonces estamos hablando para esos que tienen falsas expectativas, que creen que son y no lo son, que creen que están y no lo están, para creyentes que tienen falsas esperanzas, que les han dicho eres salvo, siempre salvo, si alguien se aparta es que no ha nacido de nuevo, ya existe la oración de fe, ya, ahí tienes. El Señor Jesús promete desde el capítulo 5, en el Sermón del Monte hasta aquí, que cierto tipo de creyente tienen determinadas características. Este tipo de creyente que tiene esas características, que dice Jesús que les va a ser dado el reino de los cielos. Esas son las características que tenemos que adquirir para estar en la verdadera religión, en la verdadera fe, en el verdadero credo. Cuando dice, por ejemplo, de esos creyentes que él empieza mencionando, este tipo de personas, este tipo de creyentes, de ellos es el reino de los cielos. Ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos serán consolados. Ellos alcanzarán misericordia. Ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios en la bienaventuranza. De ellos es el reino de Dios. Esas características tenemos que ponerle mucho ojo, porque esas son las características que da Jesús del creyente que sí está en el camino estrecho, que sí gana la salvación, que no es un falso creyente que tiene la casa sobre la roca. ¿Cuáles son las características que debe tener, según Jesús, si quieres alcanzar misericordia, ver el reino de Dios, ser llamado hijo de Dios, recibir la tierra por heredad y heredar el reino de los cielos? Jesús lo dice: ser pobres en el espíritu, tener hambre de las cosas del espíritu, ser de los que lloran por la degradación del mundo, anhelando la restauración de Dios, ser mansos, ser de los que tienen hambre y sed de justicia, ser de los misericordiosos, ser de los que son limpios y puros de corazón, ser de los pacificadores, ser de los que padecen persecución por la palabra de Dios. ¿Cree que si yo ando en marcha política y mezclado con el gobierno, me va a perseguir el gobierno o me va a dar piquitos? También dice Jesús que ese tipo de personas que va a tener el reino deben ser sal y luz del mundo. ¿Eres sal y luz del mundo? Además, si te guardas de hacer la justicia delante de los hombres para ser visto, si no sirves a 2 señores porque no amas a las riquezas más que a Dios, si buscas primeramente del reino de Dios y su justicia y no las añadiduras, si no juzgas para ser juzgados, si perdonas para ser perdonado, si no codicias la mujer del prójimo, del amigo, la mujer de tu hermano, de tu hermana, de tu nuera, tu padrastro,
si no juras por nada, si no resistes al malo, si prestas y ayudas al que lo pida, aunque sepa que lo puedes perder, si amas y bendices y aún oras por tus enemigos, para ser perfecto como el Padre que es perfecto, si no eres hipócrita al ayunar, al dar limosna o al dar dinero, si al orar no lo haces para ser visto por otros, si también no trabajas excesivamente por haber puesto las esperanzas en los tesoros terrenales, donde la polilla, el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, si tu tesoro no está en la tierra sino en el cielo, si no sirves al dinero sino que tienes un solo Señor y no dos señores, el cual es nuestro Dios. Si no te afanas por el mañana porque sabes que con Dios que te sustenta, que viste a las flores, que te cuidará. Si eres el primero en hacer lo bueno a los demás, aunque ellos no te lo devuelvan. Si eres de los que entró por la puerta estrecha, camina por el camino angosto. Si eres de los que no se deja engañar por los falsos profetas que se visten con piel de oveja pero que son lobos. Si eres de los que no te dejas engañar por los lobos rapaces. Si a pesar de todo eso sabes que no eres salvo por tu esfuerzo, porque aunque lograste mucho de todo eso difícil, que no se puede de manera humana, pero que pediste, que tocaste puerta a Dios, que clamaste para que se te abriera, para que te oyera y te diera la fuerza para poder caminar en esa vida, aunque lograste mucho y fallaste también, porque con un solo punto que falles, pierdes. Por lo tanto, aún habiendo hecho todo lo que más puedas, te abrazas a la justicia y a la misericordia de Dios, a la justicia por fe que es superior a la justicia de los fariseos. Entonces eres de los que el Señor no te va a decir, apartaos que nunca te conocí. Más bien te va a decir, venid, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. Palabra de Jesús, difícil para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Porque tú eres bueno, precioso, poderoso. Dios mío, danos la luz, danos la iluminación para entender tu palabra, para poder llevarla a la práctica. No podemos. Una cosa es entender todo esto. No es tan difícil cuando nos lo explicas bien, Señor. Cuando llevamos a la práctica, cuando queremos llevar esa vida que tú nos pides a la práctica, es difícil porque nuestro ego es grande. Gracias, Señor, gracias, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos porque solo no podemos. Tocamos tu puerta, llamamos a tu puerta, pedimos para poder estar a la altura de lo que tú nos pides. Y cuando entremos por ese camino difícil de negación y logremos lo que tú nos des la oportunidad de lograr, aún así vamos a seguir creyendo y entendiendo, perdón, que no somos salvos por nuestra gloria humana, que no somos salvos por nuestra propia justicia, sino gracias a tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.